En el ejercicio 6 nos mencionan que tenemos una caja que está suspendida de 3 cables. Los cables están, podemos decir, anclados en estos puntos que aparecen acá en la figura, que son los puntos B, C y D. Y tenemos también un nudo donde se anclan los 3 cables acá en el punto A, que es donde ya nosotros tenemos pues que la caja queda suspendida. Nos dicen que determinemos el peso de la caja si la tensión en el cable AB es de 750 libras fuerza. El cable AB es el que va desde este nudo que tenemos acá abajo hacia el punto B, que es el que está acá, más o menos en un plano X negativo, Z negativo. Bien, entonces vamos a efectuar una metodología similar a la que empleamos en la clase anterior, donde para cada cable, donde pues hay una fuerza de tensión involucrada a lo largo de la dirección de cada cable, primero vamos a crear un vector de distancia que actúa de punto a punto. Luego ese vector de distancia nos va a servir de pauta para crear un vector unitario adimensional que apunte en la misma dirección que el vector distancia, y luego convertimos ese vector unitario en vector de fuerza, que en este caso sería un vector de tensión. Luego pues ya queda la parte, digamos, más matemática, que es propiamente la aplicación de las sumatorias de fuerzas en ejes X, Y, Z y pues los simultáneos de ecuaciones que sean necesarios, ¿verdad? Bien, acá podemos ver que el ejercicio nos da distancias, o que sería lo mismo, coordenadas, para que nosotros podamos ubicar los diferentes puntos. Por lo menos acá solamente vamos a determinar las coordenadas de cada punto. Por lo menos el punto A, vemos que los ejes están en pulgadas y pues en este caso la tensión que nos proporciona el ejercicio está en libra fuerza. El punto A tendría prácticamente 0 unidades de desplazamiento en el eje X. Podemos ver que solamente tiene un desplazamiento vertical de 60 pulgadas hacia la parte negativa del eje Y. Tendríamos acá 0 en X, 60 unidades en Y en Z tampoco tenemos desplazamiento, por lo tanto tenemos 0 en Z. Para los otros puntos, que son los puntos de anclaje, de igual manera planteamos sus coordenadas. En el caso del punto B, visualizamos que tiene una separación de 36 pulgadas hacia el X negativo. Sería acá menos 36. En Y prácticamente no tenemos altura. Podemos ver que está al nivel de la referencia del plano XZ, que sería el origen para el eje Y positivo. Aquí sería 0. Y en Z podemos ver que el punto B, según esta línea guía que se proyecta hacia el lado derecho de la figura, se encuentra al mismo nivel que el punto D, y podemos ver que tiene una separación de 27 pulgadas. Pero estas 27 pulgadas son hacia el eje Z negativo, ya que el Z positivo se encuentra acá enfrente, en la vista lateral izquierda. Por lo tanto, aquí sería menos 27 pulgadas. Inge, Sí, dígame. disculpe, no le comprendí eso, que por qué es negativo. Ok, de acuerdo. Si usted ve acá en la referencia que tenemos del espacio tridimensional, acá la figura nos está marcando los ejes positivos. Por lo menos en X, el X positivo viene hacia acá, hacia la derecha, y el X negativo va hacia atrás, en esta línea que estoy marcando con el mouse. Entonces, el punto B, si usted ve, está en una combinación de el X negativo y el Z negativo. El Z positivo lo tengo aquí enfrente. Quiero ver si tengo, sí, aquí está.
Por lo menos acá, que tengo también el espacio tridimensional, acá en esta aplicación, podemos ver casi la misma situación, solamente que con cotas. Por lo menos acá, sea hacia el frente, yo tengo el X positivo, las cantidades negativas irían para el lado trasero, atrás y a la izquierda, por decirlo así. Y si el Z positivo me queda acá en la vista lateral izquierda, pues sus unidades negativas estarían acá, ¿verdad? Hacia atrás y hacia la derecha. Por eso es que si yo me desplazo 27 pulgadas hacia esta dirección, hacia esta línea azul que estoy marcando acá, pues me daría unidades negativas. No sé si queda claro. Sí, gracias. De acuerdo. Bien, sigamos. Punto C. Tenemos acá que el punto C está sobre el eje Z positivo. No tiene desplazamiento en X. Podemos ver que no está en ninguna combinación de los planos con X. Y tampoco tiene una altura ni una profundidad. Entonces, prácticamente el punto C tiene 0 unidades en X, 0 unidades en Y, y tenemos 32 pulgadas de separación desde el punto 0, desde el origen hacia el punto C, en dirección de Z positivo. Por lo menos en este caso tendríamos solamente un dato numérico en el eje Z y los otros ejes pues valen 0. Y por último, en el punto D, podemos ver que el punto D tiene una distancia con respecto al origen hacia el X positivo, una separación de 40 pulgadas, aquí me lo dan, serían 40 pulgadas positivas, 40, no tenemos desplazamiento en Y, se encuentra totalmente en el plano XZ, sería Z negativo, en este caso coordenada 0 para Y. Y en Z sucede lo mismo que con el punto B. Tanto B como D tienen una separación de 27 pulgadas hacia atrás, que en este caso es el eje Z negativo. Por lo tanto, su coordenada es menos 27. Hasta ahí, no sé si queda claro las coordenadas. Ingeniero, yo tengo una duda con respecto a la coordenada Y del punto A. Ok, dígame. Está desplazada hacia abajo, entonces estaríamos tomando hacia abajo positivo. No, tiene razón. Sí, ahí es error mío. Acá sería menos 60. Gracias. Aquí sería menos 60. Podemos ver que el Y positivo es hacia arriba. Y si está desplazado hacia abajo serían 60 pulgadas, pero negativo. Gracias. Muy bien, ¿alguien más? Muy bien. Digamos que de estos ejercicios, la base muy fundamental para poder trazar los vectores de distancia es tener correctamente las coordenadas. Si las coordenadas en alguna parte o en algún eje no corresponden a lo que tenemos acá marcado, pues nos va a cambiar totalmente el vector. Entonces, pues desde el inicio estaríamos trabajando con algo que sería erróneo, ¿verdad? Y entonces vamos a arrastrar ese error a lo largo de todo el ejercicio. Entonces, sí tenemos que estar bien seguros de las coordenadas desde el principio. Muy bien, el siguiente paso es los vectores de distancia. Los vectores de distancia que nos van a servir para construir los vectores de longitud unitaria que apuntan en la dirección de cada vector. Según lo que tenemos acá en la figura, tenemos que trazar tres vectores. La confluencia de fuerzas se produce acá en el punto A.
yo voy a tener una tensión desde A hacia cada uno de los 3 puntos donde está atado un cable. Y el peso de la caja sería un vector vertical desde el punto A hacia abajo. Dicho de otra manera, sería una situación más o menos así. Solamente voy a hacer acá la representación a mano alzada. Generalmente para este tipo de ejercicios que nos dan coordenadas, no es necesario hacer cortes de planos, tal como lo hicimos en el último ejercicio, que tuvimos que hacer varios cortes, varias vistas de los planos para poder generar en este caso, las componentes de los vectores. Si yo tengo, por ejemplo, la coordenada menos 60, digamos que va a estar por acá, por ejemplo, menos 60 pulgadas, en la dirección del plano Y negativo, yo voy a tener acá un punto donde voy a tener hacia abajo el vector peso de la caja y hacia los diferentes puntos de anclaje de los cables, los otros vectores. Por ejemplo, el punto C está aproximadamente, lo voy a ubicar por acá, el lado positivo del lado positivo del eje Z. Aquí voy a tener una línea de acción donde va a estar el vector de tensión desde A hasta C. Y hacia los otros puntos, de igual manera, si yo marco, por ejemplo, las 27 pulgadas negativas y trazo una paralela al eje X aproximadamente, pues tendría los puntos B y C más o menos así, punto B, punto D, y líneas de acción que irían desde el punto A, que en este caso es el punto de interés donde está la confluencia de fuerzas, hacia cada punto de anclaje. Yo tendría entonces los vectores más o menos de esta manera. Así. Entonces en el punto A tengo las 3 tensiones apuntando hacia arriba, solo que pues de manera oblicua según su posición, y el peso hacia abajo. ¿Para qué me sirve identificar eso? Bueno, nosotros sabemos que para poder trazar vectores de distancia de punto a punto necesitamos determinar quién es el punto final y quién es el punto inicial. Podemos ver que para estos 3 casos el punto inicial siempre va a ser el punto A. Y el punto de llegada o punto final pues van a ser los otros puntos de anclaje. Por lo tanto, para trazar el vector distancia desde A hasta B, yo voy a tener lo siguiente. Voy a hacer resta del punto final menos el punto inicial desde un eje X, luego desde el eje Y y luego desde el eje Z. O sea, lo siguiente, por lo menos en X, B menos A sería menos 36 menos 0 en Y más en Y tendría 0 menos menos 60 en J y en el eje Z tendría menos 27 menos 0 multiplicado por un vector unitario K. Y ahí tendría el primer vector distancia.
menos 36 en I más 60J menos 27K. Y de igual manera se procede con los otros dos, ¿verdad? Yo tendría que trazar uno desde A hasta B, perdón, desde A hasta C y desde A hasta B. Por ejemplo, en AC tendría 0 menos 0 en I, más en Y tendría 0 menos 60 nuevamente. Y para acá tendría 32 menos 0. El último, distancia desde A hasta D. Tendríamos 40 menos 0. Para el eje X. Luego para Y tendríamos 0 menos 60. Y el último eje, menos 27 menos 0. Entonces, la construcción de estos vectores se facilita teniendo ya a la mano las coordenadas X, Y, Z de cada punto y pues solamente relacionamos el punto final menos el punto inicial. Bien, no sé si queda claro esta parte. Por el Sí. momento sí, ingeniero. De acuerdo. Bien, voy a completar aquí los vectores. El AC sería 60J más 32K. Y el último sería 40I más 60J menos 27K. Y ahí tenemos ya los tres vectores distancia. Estos vectores de sus unidades para cada componente son, en este caso, pulgadas, que es lo que nos da el ejercicio. Son unidades inglesas. El siguiente paso es para cada vector. Necesitamos calcular su magnitud. En este caso, la magnitud de AB, que sería aplicando la fórmula de Pitágoras, como lo vimos la clase anterior, y de igual manera para los otros dos vectores. Si me los pueden regalar, por favor, las magnitudes de los vectores. En el primero es 75. Exacto. Sí. Ok, 75 pulgadas. Muy bien, gracias. En el segundo es 68. Ok, 68. Gracias. Y el tercero. 77. 77. De acuerdo, gracias. 77 pulgadas. Y ahí tenemos los tres vectores y sus magnitudes. Ahí hemos completado, podemos decir, como el segundo paso
donde el primero pues es la determinación de las coordenadas. Teniendo las coordenadas, diseñamos los vectores de distancia con sus magnitudes. Y teniendo esto, pasamos al tercer paso. El tercer paso es importante ya que este es el vector pivote para cada cable, digámoslo así, para cada dirección en donde se produce una fuerza de tensión, que es la determinación de los vectores unitarios lambda. En este caso, los vectores unitarios, como su nombre lo dice, tienen una magnitud exactamente igual a 1, pero lo importante de este vector es que nos mantiene la dirección IJK de los vectores de distancia, pero por ser adimensional, yo la puedo multiplicar por cualquier escalar para convertirse en otro vector. En este caso, a conveniencia, se va a convertir en vectores tensión, o sea, unidades de fuerza. El vector lambda AB sería simplemente dividir cada componente del vector D entre su magnitud. Y generalmente los vectores lambda, por ser unitarios, sus componentes tienen valores decimales, casi siempre menores a 1. Lo mismo sucede para los otros cables. Vamos a tener un vector unitario que apunta en la dirección de la tensión de cada cable. De esta manera. Bien, no sé si me pueden regalar el primero. Sería menos 36 entre 75, más 60 entre 75, menos 27 entre 75. Menos 0.48 en I. Sí. .8 en J. Y menos 0.36 en K. Ok, gracias. 36 en K. El segundo vector pues solo tiene dos componentes, solo tiene J y K. 60 entre 68 más 32 entre 68. 0.88 en J. Sí. Y 0.47 en K. 0.47 en K. Muy bien. A mí me da 0.8 en J y 0.43 en K. En el segundo, Sí, ¿entre cuánto dividió? Entre 68. sí. No sé si alguien más podrá corroborar. 0.88. 0.47. Y 88 y 47, así como está ahí. Sí, así como Ok. está ahí. De acuerdo. Bien, y el último. 0.51 en I. Punto 51 en I. Entre 75, quizás lo hizo, quizás se equivocó, porque ahí sí da 0.8. De acuerdo. Bien, en J para el último. 0.77.
0.77J. Muy bien. Y menos 0.35 en K. Menos 0.35 en K. Excelente. Bien, ya tenemos entonces la tercera parte, los vectores unitarios, lambda, que apuntan en la dirección que en este caso actúa el vector distancia, pero nosotros vamos a montar sobre él un vector fuerza, que en este caso sería la tensión. El ejercicio nos brinda una nada más. Podemos ver acá que la tensión conocida es la del cable AB y dice que es de 750 libras fuerza. Entonces, el vector tensión AB sería 750 libras fuerza, que sería la magnitud de la fuerza, por el vector unitario. Y eso nos daría, multiplicando 750 por cada componente, las componentes que usaríamos para esta tensión y que luego vamos a usar en las sumatorias de fuerzas. ¿Cuánto nos daría este vector? En I sería menos 360 libras fuerzas. Menos 360. Hola. 600 en J. Ok, 600J. Y 270 en K. Negativo, ¿verdad? Sí. Menos 270K. Vamos a trabajar entonces así en enteros. Y estas coordenadas, estas componentes que están acá al final, menos 360, 600 y menos 270, ya tendrían unidades de libra fuerza. Ya me representan entonces componentes de un vector fuerza. Las otras, como no conocemos cuál es la magnitud de la fuerza, pues simplemente me van a quedar indicadas como una incógnita. Voy a llegar entonces a tener dos incógnitas de fuerza y la tercera incógnita sería el peso. Voy a tener un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Cuando hagamos la sumatoria, pues nos vamos a dar cuenta cuáles de las 3 ecuaciones va a ser más sencilla de trabajar, ¿verdad? El vector tensión AC sería en este caso, pues para J y para K, básicamente multiplicar cada componente por la incógnita, que en este caso sería la magnitud de la fuerza, 0.88 veces la magnitud por J, más el 0.47, multiplicado por la magnitud de la fuerza. Y de igual manera hacemos para el último, este vector de tensión también va a quedar indicado. El vector tensión AD, pues sería multiplicar cada componente por su magnitud. 0.51 por la magnitud de TAD. Y así sucesivamente. Tenemos acá el 0.77. Bueno, aquí va el vector unitario I. Aquí iría J. Y la parte negativa, que sería el K.
Bien. Hasta ahí tenemos culminada la parte de los vectores. Ahora viene la parte de la sumatoria de fuerzas, que vendría siendo como una quinta parte del ejercicio. En las sumatorias de fuerzas las hacemos eje a eje y tenemos que tener el cuidado de dónde vamos a asignar el valor buscado, que en este caso es el peso de la caja. El peso de la caja está dirigido a lo largo del eje Y, pero negativo. Podemos ver que este vector apunta hacia abajo. Entonces, cuando yo haga la sumatoria de fuerzas en Y, yo tengo que agregar el valor de la incógnita, pero negativo, que en este caso sería menos W. Bien. Voy a hacer por acá las sumatorias de fuerzas. Sumatorias de fuerzas en X igual a 0. Y veo qué vectores tengo en X. En X básicamente solamente tengo 2. En AB sería la fuerza de menos 360. Menos 360. Y en el último vector, en tensión AD, podemos ver que tenemos el punto 51. Aquí sería más 0.51 magnitud de la tensión AD. Y no hay más fuerzas en X, entonces lo igualo a 0. Entonces, esta magnitud de esta tensión tiene prácticamente una solución directa. Este menos 360 pasaría al otro lado positivo y el punto 51 pasa a dividir. Me dicen por favor cuánto vale la magnitud de esta tensión. $705.9. 705.9. Ok, lo voy a aproximar a 706. En vista de que... Punto 88 era lo que hubiera aproximado 9. Punto 88. Ok, va. Entonces lo vamos a dejar con un decimal. $705.9. En unidades siempre de sistema inglés, o sea, libra fuerza. Ahora veamos los otros dos ejes. En Y es donde está la incógnita de interés, que sigue siendo el peso de la caja. Sumatoria de fuerzas en Y igual 0. Y entonces acá en el eje Y, sí tenemos prácticamente 4 fuerzas involucradas, que en este caso sería 600 positivo. Tenemos el punto 88 positivo. Punto 88 tensión AC. Tenemos punto 77 positivo. Tensión AD. Y por último, tenemos que agregar la incógnita, que en este caso sería menos W. Y esto igualado a 0. De esta ecuación podemos ver que hay 3 incógnitas, pero hay una que es conocida, que en este caso sería la magnitud de la tensión AD, que sería multiplicada por 0.77. Ya la encontramos. Prácticamente es una ecuación con 2 incógnitas, TAC y peso. Por último, tenemos la sumatoria de fuerzas en Z, igual a 0. Y en el eje Z, podemos ver que tenemos menos 270,
que es la componente K en el primer vector de tensión, tensión AB. Tenemos acá 0.47 por tensión AC positiva. 0.47 por la tensión AC. Y tenemos esta componente negativa en el último vector de tensión de menos 0.35. Por la tensión AD. Y cerramos igualando a 0. Bien, de esta última ecuación de la sumatoria de fuerzas en Z, podemos ver que tenemos aquí dos variables, de la cual una es conocida. TAD ya fue determinada aquí arriba, solamente es de que sustituyamos acá y despejemos la tensión AC. Tensión AC. Bien, si gustan hagamos ese cálculo y por favor me regalan el valor de la tensión AC. Inge, ese último AC se le resta el punto 35. Vaya, fíjese que acá el menos 0.35 está multiplicando a tensión AD. Aquí lo que tendríamos que hacer es este menos 200. ¿Sí? Allí el menos 0.35 TAD no está multiplicando a TAC, ¿o sí? No, acá son tres términos. Tenemos menos 270 más 0.47 TAC y menos 0.35. Vaya, ese menos 0.35 TAD lo podemos pasar como positivo al otro lado, ¿verdad? Y sumarle a eso los 270 y todo eso dividirlo entre 0.47, ¿verdad? Correcto, ahí estaría el despeje de la ecuación. A mí me da 1100.12, pero tal vez algún compañero por ahí que esté. A mí también me da 1100.1, porque es punto 14. Punto 1. 1100 también. Ok, Sí, 1100. a mí me da punto 138, no sé si es porque los usé todos como data ahí. Punto 138, eso es el total. Ingeniero, solo para ver que yo no estoy haciendo una regada, que creo que sí. En el despeje básicamente nos va a quedar que la tensión AC quedaría igual a los menos 270 más el producto de los menos 35, menos 0.35 por la tensión AD, y eso lo vamos a dividir entre los 0.47. ¿Es correcto? Sí, solamente que recuerde que si a este lado es negativo, pasa al otro lado positivo, correcto. Y el menos 0.35 también, ¿verdad? Sí. Ahí está el error. Gracias. Bueno. Sí, es de tener cuidado aquí con el igual, ¿verdad? Las dos cantidades pasan al otro lado positivas. Entonces me quedaría TAC igual 0.35 por 705.9 más 270. Y todo eso entre 0.47.
Y llegamos a 1100.1. Veo que a varios les dio más o menos lo mismo, 1100.14. Pues con un decimal, 1100.1 libras fuerza. 1100 redondos me dio a mí. 1100 redondo, ok, pero andamos en el más o menos aceptable, 0.1, pues no hay mucha variación. Bien, el último paso sería regresarnos a la sumatoria de fuerzas en Y, y podemos ver que de esta ecuación ya tenemos, de las tres incógnitas, ya tenemos dos. Tenemos AC y AD. Acá sería simplemente despejar el peso de la caja para terminar el ejercicio. Que aquí básicamente... 111.60. Perdón. Perdón, a mí me da 111.631 o 0.6. ¿Cuál de las incógnitas le da ese valor? No, el peso. El peso. Si me puede repetir, ¿cuánto le da, por favor? 2111. 2111. ¿Sí? Punto 33. 6.3. Ah, perdón, ok, punto 6. A mí me da 2111.64. 63, 64, bien. Si gustan, dejémoslo como hemos venido trabajando con un solo decimal. 3, 4 todavía no alcanza para aproximarlo. Y pues nos quedaría 2111.6. ¿En serio? 2111.6. En libre fuerza, muy bien, y esa sería entonces la respuesta buscada, que en este caso sería encontrar el peso de la caja, que como ustedes ven es un valor positivo, porque en este caso solamente es la magnitud de la fuerza, que en este caso sería el peso. Bien, acá básicamente está la metodología completa que se efectúa para la mayoría de ejercicios. Si ustedes ven, al llevarlo paso a paso, pues se hace un poco más sencillo resolverlo, ¿verdad? Bueno, ya entendí cómo se hace. Bien, escucho un micrófono abierto, no sé si hay preguntas. ¿O alguien más? ¿Alguna consulta adicional? ¿Queda claro? Por el momento, todo claro, ingeniero. Todo claro, excelente. Muy bien, me alegra, porque eso nos está garantizando que van a haber buenas calificaciones de aquí en adelante. Muy bien. Vamos a hacer este... ¿Sí? ¿Perdón? No, ingeniero. Lo activé sin querer. Ah, ok, de acuerdo. Muy bien, vamos a ver este último ejercicio, que es el ejercicio 7, donde tenemos una situación siempre con 3 cables que están anclados a, podemos decir, una combinación del eje Y con el eje Z, que viene casi siendo como una pared lo que tenemos acá. Y nos dice que estos 3 cables están conectados en este punto A. Donde se aplican otras 2 fuerzas, que dice que son las fuerzas P, que en este caso sigue una dirección totalmente hacia el eje X, positivo, y una fuerza Q, que es hacia arriba, pero para este caso particular nos dice que Q vale 0. Esto creo que la redacción está así porque esta misma figura también está siendo usada posiblemente en el libro para otros ejercicios adicionales y donde la Q sí toma otro valor. En este caso particular que Q vale 0, nos dice que encontremos el valor de P
o sea, esta fuerza de tiro que está acá hacia X positivo, para el cual la tensión en el cable AD es de 305 newtons. El cable AD es desde este punto A hasta el punto D que está aquí arriba, con una altura de 960 milímetros positivos en el eje Y. Bien, acá podemos ver que nuevamente cambió el sistema de unidades. En este momento que solamente estamos determinando, digamos, distancias para auxiliarnos realmente para poder generar los vectores de fuerza, pues como al final el vector lambda es adimensional, pues no importa en qué unidades lo trabajemos. En la siguiente unidad sí va a importar la unidad de medida de la distancia, porque cuando veamos los conceptos de torque o momento de torsión o el momento de una fuerza, pues el sistema internacional sí viene específico para medir el torque en newton por metro. Y en el caso del sistema inglés, pues libra fuerza por pie, no en pulgadas. Entonces, ahí sí vamos a tener que hacer algunas conversiones. Acá pues podemos trabajar las distancias tal cual, sin hacer conversiones. Bien, voy a borrar acá. Me dicen si puedo eliminar la pantalla, si puedo borrar. Sí. De acuerdo, vamos a eliminar la pantalla y veamos esta figura y vamos a trazar pues la situación que tenemos acá. Donde tenemos la confluencia de fuerzas que vamos a analizar es en este punto A, donde tenemos prácticamente 4 fuerzas, que es la desconocida, el punto P o fuerza P y las 3 tensiones que van a ir dirigidas desde A hacia cada punto de anclaje en B, C y D. Para este caso siempre va a ser importante primero determinar las coordenadas de cada punto. En base a eso nosotros vamos a poder hacer la construcción de los vectores distancia y por ende el vector unitario lambda. Bien, el punto A podemos ver que tiene una separación de 960 milímetros en X. Tenemos acá 960. En Y tenemos una altura, acá está marcada esta cota de altura de 240 milímetros positivos. Y en Z, pues el punto A no tiene ningún desplazamiento hacia el frente, que sería en el sentido de la vista lateral izquierda, podemos decirlo así, hacia el frente, y tampoco hay desplazamiento hacia atrás. O sea, no hay Z ni positivo ni negativo. Por lo tanto, la coordenada Z vale 0. Veamos el punto B. El punto B se encuentra acá sobre el Z positivo. No hay desplazamiento en X. Tenemos 0 en X. El punto B no tiene ninguna altura en el eje Y, ni hacia arriba ni hacia abajo. No tiene ningún desplazamiento. Por lo tanto, tendríamos 0 en Y. Y para Z podemos ver que se encuentra separado del origen una distancia de 380 milímetros positivos. Continuando, punto C. El punto C no tiene desplazamiento en X, sería 0. No tiene una altura en el eje Y, ni una profundidad hacia abajo, 0. Y la coordenada Z sería de 320 milímetros, aquí me lo está marcando esa cota, pero tiene la dirección de Z negativo. Por lo tanto, sería menos 320. Y por último, el punto D, el punto de anclaje que está aquí arriba, podemos ver que en X no tiene aparentemente una separación. Está sobre el eje, podemos decir aproximadamente, no me dan una cota de separación en X. Digamos 0 en X.
En Y sería una altura positiva de 960. Y en Z podemos ver que acá tenemos una pequeña cota de separación del punto D de 220 milímetros. Y acá tendríamos menos 220. Bien, y ahí tendríamos las 4 definiciones de las cotas para los puntos de interés del ejercicio. No sé si hay alguna diferencia que puedan ver. Bien, si no hay diferencias, siguiente Ingeniero, una paso. pregunta. ¿Sí? ¿Por qué Z en D lo puso 220, menos 220, perdón? No entendí eso. Si va hacia la dirección. Ok, si usted ve aquí el punto D, la cota que marca la distancia del punto D es esta pequeña cota que tenemos aquí de 220. Esta separación que tenemos acá está dirigida desde el origen 0 hacia atrás. Este eje que tenemos aquí atrás me representa el eje Z, pero negativo, al igual como sucedió con C. Si usted ve C, está separado 320 hacia atrás, por eso lo puse negativo. Y pues 220 también sería negativo. Sí, ya lo entendí. Gracias. Bueno. Ingeniero, perdone, Sí. yo tengo una pregunta. ¿Y por qué en el punto C no tiene en X? Eso no le comprendí muy bien, porque veo que siempre tiene la misma distancia en los 960. No sé si yo lo estaré viendo mal, perdón. De acuerdo. Sí, a veces la visualización es un poco difícil. Podemos ver que estos 960 que están aquí abajo, si usted ve las líneas guías de la cota o las puntas de flecha, apuntan desde el origen, que sería la proyección del eje Y que tenemos acá, y termina a la derecha hacia una distancia vertical que corresponde con el punto A. Eso serían los 960. Pero en el caso particular del punto C, si usted ve el punto como tal, está dibujado sobre el eje Z negativo, acá. Por lo tanto, si usted trazara una línea paralela al eje X sobre el punto, usted puede ver que no está desplazado ni hacia la izquierda ni hacia la derecha. No sé si lo logra visualizar. Sí, hoy sí ya, ingeniero, gracias. Ok, de acuerdo. Bien, siguiente paso, determinación de vectores, distancia y lambda. Voy a hacer lo mismo de la última clase. Ya en el segundo ejercicio lo hice un poco más rápido y más directo. Voy a dibujar acá de una sola vez la determinación de los vectores lambda, tomando en cuenta pues la relación que hay entre el vector y su magnitud. Para este caso, basándome en la figura, podemos ver que hay 3 vectores de tensión dirigidos desde A hacia cada punto. Por lo tanto, el punto A es el punto inicial para los 3. Y pues B, C y D serían respectivamente sus puntos finales. Entonces, tomando esta referencia, voy a construir 3 vectores lambda. Sería en este caso AB. El primero de ellos. En AB yo tendría lo siguiente. 0 menos 960 en I. Luego tendría 0 menos 240 en J. Y luego tendría 380 menos 0 en K. 380 menos 0. Y en el denominador, como este vector va a tener 3 componentes, pues
Perdón, ingeniero. ¿Sí? Disculpe que lo interrumpa. Si pudiera ser un poquitito más, me cuesta ver un poquito, si pudiera ser un poquito más grande los números, que me cuesta ver. Yo sé que le puedo dar a zoom, pero mi computadora no está muy bien, que digamos. Entonces, Ok, de acuerdo, de acuerdo. gracias. Voy a hacerlo un poco más grande. Bien. 0 menos 960 en X. 0 menos 960. Para ahí. Luego tendríamos 0 menos 240. Para J. Y luego pues 380 menos 0. Menos 0 en K. Ese es el vector D, el que va en el numerador. Luego, en el denominador, tendríamos la magnitud de este mismo vector. Entonces, lo que hacemos es aplicar la fórmula de Pitágoras para un vector de 3 componentes, que en este caso involucraría tomar la raíz cuadrada de cada componente al cuadrado. En el caso de X tendríamos menos 960 al cuadrado más en Y menos 240 al cuadrado y en Z 380 al cuadrado. Aquí estoy obteniendo un vector de 3 componentes. $1032.4. Ese es el denominador. Exacto. 1032.4. Ok. Entonces, el trabajo acá sería de dividir cada componente entre 1032.4. Y pues ahí obtendríamos las 3 componentes IJK de este vector unitario. Al tener las listas, por favor, me las brindan. Va a haber quizás una pequeña variación. A mí me da menos 0.91 en I. Menos 0.91. Sí. Menos 0.23 en J. Sí. Más 0.36 en K. A mí en el denominador me dio 1060. 1060. Ok. Vamos a esperar entonces más respuestas de más compañeros. Tenemos que llegar a un consenso. A mí también me dio En el 1000 en el denominador y esos mismos resultados en I y J y K. Ok, ¿alguien más? Ahí escuché a alguien que iba a hablar. Es correcto, el denominador es 1060 y me da los mismos resultados. Los mismos resultados. Ok, de acuerdo. Bien, y ahí tenemos el unitario AB, menos 0.91, menos 0.23 y más 0.36. Y ahí tenemos uno de 3 que nos van a servir para, en este caso, hacer las sumatorias de fuerzas. El vector conocido es AD, o sea, desde el punto A hacia arriba, que tiene 305 newtons. Entonces, aún no hemos llegado a, en este caso, el vector unitario de el vector que nos va a resolver el sistema de ecuaciones. Bien, de igual manera procedemos con nosotros. Por lo menos el siguiente sería AC. Si seguimos un orden
alfabético, digámoslo así. Y en este caso, para AC, tendríamos 0 menos 960. Luego, la componente Y sería 0 menos 240. Y la variación va a estar acá en Z, que para este vector en particular sería menos 320 menos 0. Para acá. Y de nuevo vamos a obtener un vector de 3 componentes. Por lo tanto, en el denominador quedaría raíz de menos 960 al cuadrado más menos 240 al cuadrado más menos 320 al cuadrado. El vector tiene 3 componentes negativas. Quedaría como denominador 1040. 1040, ok. Y quedaría para I menos 0.92. Menos 0.92. Para J 0.23. Y el último. Menos 0.30. Ok, menos 0.30 en K. Excelente, ya tenemos 2 de 3. Encontremos entonces el último. El último, que sería el vector lambda AD. Y que pues posteriormente me va a ayudar a resolver el sistema, ya que la tensión AD es la que sabemos o conocemos. Quedaría entonces 0 menos 960 en X, luego en Y sería 960 menos 240 y en el último sería menos 220 menos 0. Menos 220 menos 0. Y en el denominador, de nuevo, tenemos un vector de 3 componentes y entonces dentro de la raíz cuadrada van a haber 3 términos. Vamos a tener el menos 960 al cuadrado. 960 menos 240 sería 720, si no estoy mal. Más el menos 220. Al cuadrado. Y ahí tendríamos el último vector lambda AD. A mí me quedó como denominador 1220 y para I sería menos 0.78. Menos 0.78. 0.59 para J. 0.59, muy bien. Y menos 0.18 para K. Menos 0.18. Bien, ¿qué dicen los demás compañeros? ¿Están de acuerdo? Sí, solamente que por Ingeniero, sí da. aproximación me dio 0.79 en I. Los demás están bien.
Por aproximación en el último. En el En I, 0.79. Bien, dejémoslo entonces 0.79. Una leve variación. Bien, ahí tenemos 3 vectores lambda. El siguiente paso sería multiplicar este vector lambda por la magnitud de la fuerza, que en este caso sería la tensión AD. El vector tensión AD sería 305 newtons que nos da el ejercicio por este vector último que encontramos, y con eso obtendríamos las componentes de este vector fuerza. ¿Cuáles serían? Me dio en I 240.95. 240.95. Ok, lo voy a manejar en enteros. 241 en I. En J 179.95, 180 entonces. 180. Ok, J. Y luego 54.9 serían 55. 55 negativos, ¿verdad? Sí, es correcto. 55 negativos en K. Muy bien. Y ahí tenemos los 3 valores que nos van a ayudar en las sumatorias de fuerzas. Para los otros casos, que serían AB y AC, simplemente voy a tener que multiplicar cada valor que tengo en IJK por la magnitud de cada fuerza. Y tengo que tener claro que esta fuerza P va a ser una fuerza positiva que está dirigida hacia el eje X positivo. Por lo tanto, esta P yo la tengo que agregar como incógnita en la sumatoria de fuerzas en X, porque está dirigida hacia X positivo. Bien, entonces me voy a saltar a la parte de las sumatorias de fuerzas. Sumatoria de fuerzas en X igual 0. Y en X vamos a tener lo siguiente. Comenzando con el primer vector, tendríamos menos 0.91 tensión AB. Luego tendríamos menos 0.92 tensión AC. Luego tendríamos menos 241 más la incógnita, que en este caso es la fuerza P, igual 0. Ahí tengo dos incógnitas, AB y AC. Sumatoria de fuerzas en Y igual 0. Y aplico vector a vector, tendríamos menos 0.23 tensión AB. Luego menos 0.23 nuevamente, pero con la otra tensión, tensión AC. Y luego más 180. Que es el valor conocido en tensión AD, igual 0. Tengo dos ecuaciones y dos incógnitas. Bueno, 3, aquí tengo P. Necesito otra ecuación que sería en este caso sumatoria de fuerzas en Z igual 0. Y para el eje Z tengo también tres fuerzas. Punto 36 positivo. Tensión AB. Luego tendría menos 0.30. Tensión AC. Y por último, menos 55. Igual 0. Y ahí tenemos un sistema de tres ecuaciones donde la segunda y la tercera tienen la misma incógnita.
Tal cual como está planteado este sistema, viendo que la incógnita P, que va a ser la respuesta del ejercicio, está solamente en la primera, podremos simultanear la sumatoria de Y con la sumatoria de Z para encontrar las dos tensiones, y al tenerlas, las sustituimos en la ecuación de X y despejando únicamente la P. Para eso, pues, tendríamos que elegir un método de simultáneo de la segunda con la tercera, ya sea por sustitución o por reducción, ¿verdad? Bien, si gustan, trabajamos el simultáneo y pues me brindan los valores de las tensiones AB y AC. Teniendo estas dos tensiones, por último, al sustituirlas en la sumatoria de X, obtendríamos la respuesta al ejercicio, que es la fuerza P. Bien, si no estoy mal, la tensión AB me da 439. Me consulta aquí, Carlos, ¿nos podría recordar cómo hacerlo por el método de simultáneo? Ok. Bien, para simultanear dos ecuaciones con dos incógnitas tenemos, bueno, en la práctica yo considero que
digamos, de los más útiles son el método de reducción, el de igualación o el de sustitución, digamos, por el método tradicional del álgebra. Y por los métodos de matrices tenemos el método de Cramer, o también podemos hacerlo por matriz inversa, que son un poco más largos. Si lo quieren hacer por álgebra, recordemos que acá lo que tenemos que hacer es, en el caso de la sustitución, despejar una u otra incógnita. Por ejemplo, si de la primera ecuación yo despejo TAB, lo voy a hacer en este pequeño recuadro, TAB, ¿a qué sería igual? TAB despejado va a ser igual a tener 0.23 TAC .23 TAC menos 180, y esto dividido entre menos 0.23. Esto se convierte, esta fracción, en la equivalencia de TAB. Entonces, esta tensión lo que tengo que hacer es sustituirla en la otra ecuación. Y entonces, obtendría 0.36 por todo este factor que es resultante del despeje. Sería 0.23 TAC menos 180 entre menos 0.23 y continúo con lo que está después en la ecuación, ¿verdad? Que sería menos 0.30 TAC menos 55 igual 0. Y entonces esta última ecuación podemos ver que solo tiene una incógnita, que en este caso sería TAC. Solo que tengo que hacer las operaciones algebraicas indicadas, ¿verdad? Que en este caso sería dividir 0.36 entre menos 0.23, eso me va a dar un negativo. Ese se va a multiplicar por los dos términos que están dentro del paréntesis. Y luego opero términos semejantes, o sea, los factores de TAC y los términos independientes. Y luego se despeja, ¿verdad? A mí TAC me da 343.5. ¿Cuál, perdón? TAC. TAC. Ok, a mí me da 300... Vamos a cambiar. 343.6. A mí me dio 344.16. Ok, está bien, andamos cerca, la variación es bastante mínima, prácticamente solamente 0.5. Mientras que el entero esté bien, no habría mucho problema, ingeniero. Sí, no, cuando nosotros trabajamos ya con cantidades de cientos o miles, tenemos que verificar una cercanía en el entero. En este caso sería 344, ya redondeado. Una aclaración ahí, ingeniero, ¿Sí? respecto a en algún sitio nos llegara a salir un procedimiento como tal, tendríamos que dejarle la constancia de
de la solución, del despeje de ellos. Vaya, fíjense que ahorita Porque como... ¿Sí? yo tengo una aplicación que me da los resultados, si es una simultáneo de dos ecuaciones. De acuerdo. Vaya, en este caso que estamos próximos a hacer evaluaciones en línea, lo que les pediría en ese caso es que en el documento que ustedes adjunten como respuesta es la captura de pantalla, o sea, el recorte de la captura de pantalla de la aplicación. Y no habría problema. De acuerdo, muchas gracias. Ok. Y si no, pues el procedimiento paso a paso, quien no tenga una aplicación, pues, pero si hay tecnología disponible, yo recomiendo que por lo menos, aunque sea con una hoja de Excel, intentaran automatizar estas operaciones para solamente ingresar los coeficientes de las ecuaciones y que de una sola vez obtengan los valores de las incógnitas, ¿verdad? Para no perder tiempo. Bien, vamos a ver cuál sería el valor final de, en este caso, la incógnita, que sería P. ¿Cuánto sería ese valor? Yo, si no estoy mal, a mí me da 957. ¿Alguien que haya encontrado el valor de P? Sí, 956.60 con decimales. Sí, aproximado al entero 957.